Buenas tardes. Continuaremos analizando nuestras clases de epistemología jurídica, ahora a través de este medio, y comenzaremos por apuntalar algunos temas relacionados con el análisis epistemológico de Herbert Hart, y haremos algunas comparaciones de una vez con Ronald Dworkin. Es necesario hacer algunas puntualizaciones de la lectura directa de la obra de uno y otro autor. Así podremos decir que, por ejemplo, para Herbert Hart, la parte central de su teoría se visualiza en las páginas, cuando menos en lo que conocemos como regla de reconocimiento, de la 117 a la 125 o la 128 de la versión traducida al idioma castellano. De esta manera podemos decir que en el sistema de reglas, una de las formas más simples de remedio a la falta de certeza de las reglas primarias es la introducción de lo que llamaremos, o se llamará en la obra, como regla de reconocimiento, Rule of Recognition. Esta regla especificará alguna característica o características cuya posesión con una regla sugerida es considerada una indicación afirmativa y discutible de que se trata de reglas de grupo, esto es la validación, la pertenencia al sistema de reglas, que ha de ser sustentada por ya no solamente por la difusa presión social, sino cómo va a adquirir este valor ahora y en cualquier momento, cómo se irá aceptando esta denominada regla de reconocimiento. Por lo tanto, los particulares, como los servidores públicos, los funcionarios, los representantes del poder, podrán llevar a cabo el reconocimiento o podrán reconocer la pertenencia de las reglas al sistema a partir de algunas consideraciones, como será la identificación. Como dijimos en clase presencial, sí, con la ayuda de las presentaciones de buena parte de ustedes, las reglas primarias y algunas reglas secundarias urgen de ser validadas a través de la regla de reconocimiento. Esta regla de reconocimiento va a asumir diversas formas, diversas características, no es única, es si acaso más el resultante de una serie de características y atributos que se tendrán en el momento de la aplicación concreta por parte del operador jurídico. Entonces, quien tiene a su cargo validar las reglas del sistema a través de la regla de reconocimiento, tendrá que acudir quizá a los criterios y asumir las diversas formas de esos criterios para llevar a cabo la validación de estas reglas del sistema. Así podemos decir que una de las cuestiones fundamentales es identificar a esta regla de reconocimiento y pasará por cuestiones que pueden ir desde visualizarla en la Constitución, en las decisiones judiciales fundamentales, en las sentencias relevantes, en todo caso, de los tribunales. La regla de reconocimiento puede asumir así pues diversas formas, pero vamos haciendo un cuadro comparativo con lo que señala
o señalará Ronald Dworkin en su obra de los derechos en serio. Él señala, Ronald Dworkin, singularmente la página 65 de la versión en el idioma castellano de su obra, que la estructura fundamental de un sistema jurídico formal está dado en unas cuantas proposiciones centrales. Esas proposiciones centrales tendrán que ver con cómo se organiza el sistema, y que todos los filósofos, los dedicados a la filosofía jurídica, de alguna manera, que han estructurado sus posicionamientos a partir de la teoría jurídica única, que es la teoría jurídica positivista, lo han hecho tomando en cuenta las formas en que se presentó el hecho. Y interesa examinar entonces que pueden ser enunciadas las bases de esta estructura de la siguiente manera. Como un inciso A, el derecho es una comunidad o un grupo de reglas o normas especialmente usadas o directamente utilizadas por una comunidad con el propósito de determinar, en todo caso, qué comportamiento será castigado, sometido o reprimido. ¿Cuáles de estas normas o reglas tendrán un carácter coercitivo? ¿Cuáles no? ¿Cómo deberán funcionar los poderes públicos? Estas normas pueden ser identificadas, dice Ronald Dworkin, y distinguidas de otras reglas mediante criterios específicos. Son pruebas de que se van a relacionar en su contenido con otras partes, otras reglas del sistema, no tanto en lo que él señala como su pedigrí, o digamos reglas o pertenencia a un grupo de reglas, o origen, sino la manera en cómo fueron adoptadas, la manera en cómo han ido evolucionando. Estas pruebas de origen de las normas se pueden utilizar para distinguir la validez formal y material de las diversas reglas que componen al derecho, y que son aquellas que son válidas respecto de las que podríamos llamar como reglas espurias. Aquellas, diría él, que los abogados y juristas defienden equivocadamente como reglas del derecho, que son las reglas únicamente formales. Son reglas agrupadas, pues, en distintos ámbitos formales, codificadas o codificables, pero que son válidas para una comunidad determinada, el llamado derecho positivo o derecho opuesto, como lo llamará Rodolfo Luis Vigo en otras consideraciones de la filosofía del derecho, filosofía jurídica. Pero, ¿qué hay en esta singularidad? Que las normas formales, las normas positivas, las normas puestas, las que son válidamente impuestas por el orden público, deberán ser identificadas en un momento dado por cuanto a su validez, y ver así si éstas pertenecen. Y para validarlas, pues obviamente lo que él propone son, entre otras consideraciones, si estas reglas en su origen fueron alineadas o están alineadas con los principios, con los valores de toda comunidad, si son reglas válidamente, históricamente aceptadas o no, si estas reglas serán en un momento dado eficaces para atender o adelantarse a la resolución del problema que se va a abordar,
Entonces hay una convergencia con lo que establecería o establecerá Herbert Hart, porque las reglas formales, las reglas de Ronald Dworkin, las reglas que reconoce que tiene todo sistema, en última instancia requieren de una validación, y esta validación no tendrá que ser otra, sino la que válidamente hagan los jueces o los operadores jurídicos acudiendo a criterios de validación. Es similar a lo establecido por Herbert Hart, dar reconocimiento a las reglas al momento de su aplicación o de su operación. Para Herbert Hart, regresando, esta regla de reconocimiento, acudir a la página 117 y 118 de su libro, en la versión del idioma castellano, puede asumir una enorme variedad de formas que pueden ser simples o complejas. Como ocurre en el derecho primitivo de muchas sociedades, ellas pueden considerarse simple y llanamente, simple y lisamente, como lo establecido en un documento escrito, lo que se establece en una lista o texto de reglas, y va a acudir a las reglas secundarias, que entre ellas estará la regla de reconocimiento, que son necesarias para identificar y hacer así incontrovertible la aplicación de esa norma jurídica o de esa regla. Estamos hablando de Herbert Hart. En un sistema jurídico más desarrollado que un sistema prejurídico, las reglas jurídicas, por supuesto que son más complejas. En lugar de identificar reglas exclusivamente por la diferencia del texto en el que están señaladas, se tiene que hacer una identificación de las reglas en referencia a algunas de las características que posee esta regla que va a ser identificada. No solo si ha sido sancionada por un cuerpo específico del poder, también podría ser, por ejemplo, por su larga vigencia consuetudinaria, por las decisiones judiciales, cómo han sido maduradas de tiempo en tiempo, cómo las ha visto la sociedad, cómo las ha admitido el foro, si en algún momento tiene un contenido mínimo del derecho natural o no. De esta manera podemos decir que la afirmación de que existe solo enunciados o solo disposiciones de reglas que no han de ser necesariamente pasadas por el reconocimiento no se sostiene. Las reglas, en todo caso, todas están subordinadas a ser reconocidas por el sistema. Y este reconocimiento le da la naturaleza de que sean reglas existentes en el mismo y válidas en el mismo. De esta manera, son reglas que la práctica puede llevarlas a ser complejas, pero que en realidad corresponde a los tribunales y a los funcionarios, sobre todo judiciales, identificar en referencia a ciertos criterios, cuestiones quizá de hecho en un momento determinado, circunstancias fácticas que no están dadas en un precedente necesariamente. Entonces, llamar de esta manera a las reglas como parte del sistema es dejar en última instancia a tener el argumento para que puedan ser validadas. Así que no hay un derecho inamovible para Hart, un derecho preconcebido con un dispositivismo normativista, como lo hemos señalado a lo largo de este semestre, de estas disertaciones, sino que llamaríamos más bien a son argumentos de hecho que van a validar a la norma jurídica. Y estos argumentos van de ser de distintos tipos. Argumentos de hecho, insisto, por ejemplo, por
por la naturaleza de la norma, por el carácter consuetudinario, porque esté sostenido en un precedente, porque sobrevenga una situación diferenciada de la cual sea necesario ocuparse con criterios que el operador jurídico pueda llevar a cabo una previsión, una apariencia de cómo será vista no solo por los justiciables, sino por la sociedad. En cuanto a la apreciación del contenido interno y el contenido externo que tienen las normas, y que en la regla de reconocimiento, las reglas en general, es cuando serán determinadas. La eficacia que pueda tener, la respuesta a los fines que se esperan del derecho, los fines que están basados obviamente en principios y en valores. Herbert Hart en ningún momento desestima los valores y habla de situaciones de derecho formal, de derecho el que se conocería como derecho codificado, precedentes, sentencias, lo establecido en la Constitución, o de situaciones de hecho que van a conformar o a preconformar las circunstancias de lo jurídico. Hay que recordar que para Herbert Hart la última consideración la va a tener el operador jurídico, aquel que tiene la regla de adjudicación. Entonces esta es la apreciación que se irá a tener y la forma en cómo se va a desarrollar esta valoración de la regla del reconocimiento. Debo decir que la lista de criterios es extensa, por no decirlo cuasi infinita, y es dependiendo de la propia naturaleza de los seres humanos, no necesariamente predeterminada o preidentificable. La conducta de los seres humanos es finalmente una conducta que va aflorando y desarrollándose de tiempo en tiempo, de momento en momento. Entonces habría que acudir a visiones a priori genéricas de una sociedad, visiones particulares, intereses de las partes, intereses de la sociedad, la apreciación de los modelos axiológicos y de principios, la apreciación de los contenidos mínimos de la moral y en general incluso la conveniencia. El concepto conveniencia, el concepto aquello que voy a obedecer porque conviene, porque interesa solventarlo o darle validez, algo que recogerá, como lo he señalado más adelante, recogerá John Finnis al establecer una de las causas por las cuales deberíamos obedecer al orden jurídico. No solo el orden jurídico cuando tiene reglas a priori justas, sino quizá también, y acaso más, a las llamadas reglas injustas. ¿Por qué las deberíamos obedecer? ¿Por qué tendríamos que atenderlas? Por la pertenencia a una sociedad que garantice un carácter efectivo de la convivencia social y del orden en esa sociedad, de lo ordenado, en oposición a lo que es desordenado o caótico. ¿En dónde reside para Ronald Dworkin uno de los problemas en donde aparentemente está en desacuerdo con Herbert Hart respecto de la regla de reconocimiento? Para ello tendríamos que leer de las páginas 118 a 121 de su obra y ahí establecer que aparentemente Ronald Dworkin en su capítulo 2 niega la tesis de Hart, en la que señala de que todo sistema jurídico tiene criterio fundamental del derecho, que lo asume por una regla de reconocimiento. Parece que esto fuera una crítica toral a la postura de Herbert Hart. Pero, como señalaremos más adelante, esto no es realmente así, puesto que la realidad es que para que exista un sistema jurídico se tienen que tener criterios fundamentales. Esos criterios fundamentales para la identificación
de las normas, o lo que Ronald Dworkin hablará con mucha fuerza, de los principios, como lo que sostiene al orden jurídico, el eje de la argumentación dworkiniana. Estos principios deben ser considerados, sí, como un derecho indiscutiblemente, esto no hay ninguna duda. Y en esta consideración, por ende, se debe señalar que esta identificación de las normas a través de estos criterios, basados en principios ciertamente, y los propios principios tendrán que argumentarse cuáles principios en sí mismo para Dworkin, que así lo señala, son los llamados principios fuertes o sólidos, y los principios meramente y tal casi quizás semejables o identificables o coincidentes con las normas jurídicas. De todo esto podemos arribar a la idea de que tanto las normas o reglas formales de los sistemas como los principios deben de ser identificados en su extensión para su mejor utilización, para su mejor aplicación, deberán ser identificados e identificables. Y esto será permisible en un momento determinado para que haya una especie de criterios que los puedan distinguir de otras manifestaciones de lo jurídico. Pero entonces deberá haber una especie o una suerte de criterio también para Ronald Dworkin. Este criterio que nos permita distinguir de una regla o de una norma formalmente válida y también de un principio, de aquello que no es necesariamente un principio. O más que nada, cómo debiera aplicarse una regla formal o cómo debiera ser sostenida por el principio o devenir del propio principio, o en ausencia de la norma, cómo podría emerger la aplicación directa del principio. Entonces los criterios serían similares a los que establece Herbert Hart. Entendido así, Hart, por ejemplo, nunca sostuvo que la regla fundamental ha de ser un simple parámetro para acudir a un esquema de validación formal donde existe un catálogo finito, sino que habrá que hacer un esfuerzo interpretativo, un esfuerzo de convicción, un esfuerzo de asimilación de la fijación del problema, de los medios o reglas con las que se cuentan y de las condiciones que existen. En este mismo modo coincide Ronald Dworkin, porque debe ser entendida la validación de normas y principios de Ronald Dworkin como una forma de atender al derecho de una manera real, problemas reales que requieren soluciones complejas quizás que no existen o no preexisten en ninguna decisión judicial, en ninguna ley, en ninguna constitución per se, sino que hay que construirlas, hay que continuar quizá de algunas de estas decisiones, criterios, discursos, sentencias precedentes, para tomarlas y continuarlas, ciertamente sí, pero armónicas con el momento, con la problemática. Entonces, habla de la resolución de los problemas en lo particular, a través de fórmulas eficientes, fórmulas que resuelvan en forma tal que satisfagan al foro. Y así como veremos, Ronald Dworkin, que examina su obra a través de casos difíciles, aparentemente no encontrarían una solución ortodoxa dentro de un sistema cerrado, dentro de un sistema positivista, normativista, y en eso se coincide, pero Hart nunca señaló eso. La regla de reconocimiento hartiana es una regla de reconocimiento amplia, amplísima, que estaría o involucraría en gran medida a los postulados de Ronald Dworkin, de tal manera que parece, lejos de haber una controversia, haber una coexistencia. Pero ¿cómo es que podremos seguir analizando la convergencia, lejos de establecer un esquema divergente entre ambos autores? Bueno,
acudamos a algunos de los otros criterios que establece cada uno de ellos en sus diferentes pronunciamientos. Por ejemplo, Herbert Hart establece en su página 289 de su obra que es un error suponer que una regla básica o regla de reconocimiento es una condición necesaria, general, en la existencia de las reglas de obligación o de las reglas obligatorias. No es una necesidad, sino un lujo que encontramos en los sistemas jurídicos adelantados. Así lo establece el autor. Porque ciertamente la visión de Herbert Hart es que no es simplemente querer disfrutar o tener un posicionamiento que petulantemente se arrogue el pretender validar a las demás reglas con una simpleza, y remarco esto, o con una forma o una regla simple, sino que por lo contrario, que lo que se pretende es establecer en sociedades, sobre todo jurídicas avanzadas, con sistemas jurídicos armónicos avanzados, establecer los esquemas de validación y no a partir de simples o fórmulas simplistas que pretendan agotar en una vía formal, acudir a parámetros que hacen cerrado. Cuando Ronald Dworkin escribe en su libro, hace una reflexión que ustedes habrán advertido, espero, y si no, les invito a que la adviertan, se detengan en ello, y para ello, como dije hace un momento, acudan a leer, entre otras, de las páginas 118 a la 121, donde hace una reflexión Ronald Dworkin estableciendo que quizá cuando escribió su obra, cuando inició la escritura de su obra, y en su capítulo 2 específicamente, pensaba él quizá que las tesis que establecen que los posicionamientos jurídicos que establecen como un criterio fundamental validador no es lo suficientemente claro como para buscar la elaboración del sistema, pero reconoce que las objeciones que hace al señalar con aparente dureza la crítica a la regla de reconocimiento de Herbert Hart, en el caso particular, quizá a la regla fundante o norma madre, en el caso de Hans Kelsen, en el caso lo señala y señala que es probablemente porque no comprendió, dice Ronald Dworkin, los posicionamientos del profesor Hart. Quizá él señala que el propio se encuentra equivocado y que intentará reparar ese daño de equivocación, dice Ronald Dworkin, entendiendo que se deberían presentar 3 tesis diferentes de cada una de las ideas del análisis que realiza. La primera tesis involucraría sostener la idea de que toda noción de un sistema jurídico, como lo dirá Joseph Raz, evolucionado, existe dentro de una comunidad de jueces o funcionarios legales que se circunscriben o se sujetan a normas formales y a normas sociales, y el conjunto de ellas establece los propios límites del deber del juez para reconocer al derecho. Cualquier otra norma o principio que se estableciera en otro sentido, sería posible utilizarla por el juez o por el funcionario judicial, como lo propone Herbert Hart y no lo refuta Ronald Dworkin. Es así como la segunda tesis de Ronald Dworkin para descifrar esta aparente confusión es que en todo sistema jurídico alguna regla o principios como a los que él se refiere, principios normativos en lo particular,
con un conjunto complejo de ellos. La norma adecuada para los jueces, el principio bajo el cual los jueces deberán de regirse, es la que esté apegada, como dice él mismo, a los principios de derecho que particularmente apliquen de mejor manera a este caso. De esta manera, identificar a las normas es acudir a los principios. Aceptar que las tesis se tienen que llevar a cabo, las tesis o las propuestas de los jueces se tienen que llevar a cabo de acuerdo a los criterios preestablecidos, sí, pero sostenidas en principios. Si esta tesis, que aparentemente está en contraposición con Hart, la analizamos realmente, no es así necesariamente, pues los principios están dentro de la regla de reconocimiento de Hart. Quizá la tercera tesis, la tercera postura de Ronald Dworkin es diferenciar que todo sistema jurídico existe un criterio de lo jurídico comúnmente aceptado. Esto que es comúnmente aceptado y que es una regla social preexistente y que es la que sirve para distinguir a los principios, a las normas jurídicas y a las normas morales, entonces realmente lo que tenemos es que el derecho se sostiene por la preexistencia de la aceptación comunitaria, de la eficacia o no de las normas formales, de los posicionamientos válidos del orden jurídico en su evolución, desarrollo, mejor adaptación, también en los principios o en los criterios morales, de orden moral. El peso fundamental que se le da Ronald Dworkin a los principios del orden moral va a ser quizá uno de las cuestiones que le distinguen y que le hace muy agradable frente a otros autores, que lo enfatiza. No es que los demás, particularmente Hart, lo nieguen, sino que Ronald Dworkin lo enfatiza. Dice que los jueces tienen el deber de usar principios, no es potestativo, pero hay que asignarles un peso a esos principios, dando un peso mayor a los que se lleven a cabo de manera consuetudinaria, que sean plenamente identificables, indubitablemente aceptados, aun cuando estén o no escritos en una norma jurídica formal. Lo que es de acuerdo al posicionamiento de Hart. Aceptar pues que existe una validación a través de los principios y de los principios morales es completamente de acuerdo para Herbert Hart y por supuesto para el suscrito y para cualquiera que haya leído la obra de estos importantísimos, como ustedes lo están haciendo ahora, importantísimos autores. La epistemología de la reflexión del conocimiento jurídico que estaríamos haciendo es que efectivamente hay una concurrencia, más que una discrepancia. No es excluyente en la afirmación de Ronald Dworkin de las precisiones de Herbert Hart. Debe de comprenderse en todo caso que la norma jurídica podría ser una extensión de lo que serían las formas válidas del derecho. De las formas no válidas del derecho podría estar también la norma jurídica, pero de lo que no puede prescindir, según Ronald Dworkin, el derecho es de la moralidad y de la causa de los principios. Así pues, las diversas ramas profesionales del jurista tienen que fijarse en el carácter de la jurisprudencia, como lo establecían anteriormente el propio Jeremy Bentham y John Austin, como lo dijo también Herbert Hart. Esto es el ejercicio, el estudio de las determinaciones, pero también aquellas cualidades o virtudes del operador jurídico. El enfoque jurisprudencial va a ser una razón básica que algunos ignoraron, que es un hecho crucial para resolver el problema jurídico. Así lo establece Ronald Dworkin. Nos rezamos a
lectura de las páginas 51 y 52 de su obra. El autor Herbert Hart, en su obra El concepto de derecho, las páginas 8 y 9, recordar, señala que no solo el derecho y la moral comparten un vocabulario, recordemos, de modo que puede hablarse de obligaciones, derechos, deberes morales o jurídicos. También los dos sistemas jurídicos nacionales producen ciertas exigencias morales fundamentales. Por ejemplo, el asesinato o el uso irresponsable de la violencia no son sino ejemplos más obvios de la coincidencia que hay entre el derecho y la moral. El derecho y la moral, entonces, en todo caso, para Hart, le hace páginas 8 y 9, comparten un lenguaje común, comparten una serie de fines comunes también para uno y otro, tienen exigencias en lo fundamental coincidentes, y estos problemas quedan entonces también señalados en la obra de Ronald Dworkin como coincidentes, entonces no se ve una disrupción. Lo que sí es que para Ronald Dworkin es, insisto, subrayable, es puntualizable el peso que le va a dar al carácter de los principios y de la moral. Para finalizar esta charla, comento que seguiremos haciendo un análisis entre lo que establece Herbert Hart y Ronald Dworkin, yéndonos puntualmente a la lectura de sus diversos posicionamientos y de cómo entienden ellos estas cuestiones. Por ahora les mando un saludo y estaremos pendientes de los diversos análisis que vengamos haciendo. Quizá utilicemos otras formas para seguir trabajando. Muy buenas tardes.